La gran duquesa Olga Alexandrovna Romanova estuvo rodeada de tragedia. Contrajo matrimonio con un hombre mayor que ocultaba un oscuro secreto. Pasó su noche de bodas llorando por algo tan inquietante como lo que vendría después. Con el paso del tiempo, el impacto emocional fue tal que incluso comenzó a perder cabello. Su vida terminó en el olvido y el exilio. Pero de esto hablaremos más adelante. Olga Alexandrovna nació el 13 de junio de 1882 en el Palacio de Peterhof, situado al oeste de San Petersburgo. Fue la hija menor del emperador Alejandro III de Rusia y de la emperatriz María Fiodorovna, nacida princesa Dagmar de Dinamarca. Su nacimiento, como el de los miembros de la familia imperial, fue anunciado con 101 cañonazos disparados desde la fortaleza de Pedro y Pablo, una tradición que se replicó en distintas partes del Imperio ruso. Por recomendación de su tía, la princesa de Gales, su madre decidió que fuera criada bajo la supervisión de una niñera británica, Elizabeth Franklin. Debido a los constantes atentados contra la familia imperial, entre ellos el asesinato de su abuelo, el zar Alejandro II en 1881, Olga fue trasladada junto a sus hermanos al Palacio de Gatchina, ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de San Petersburgo. Allí, lejos del lujo habitual de la corte, los hijos del zar crecieron bajo una disciplina estricta y con un estilo de vida sorprendentemente austero. Dormían en catres duros, se levantaban temprano, se lavaban con agua fría y desayunaban una sencilla papilla. Olga salió por primera vez de su entorno habitual en 1888, cuando acompañó a la familia imperial en un viaje al Cáucaso. Durante el trayecto de regreso, el tren en el que viajaban, que avanzaba a gran velocidad, sufrió un violento descarrilamiento al pasar por el pequeño pueblo de Borki. La familia se encontraba en el vagón comedor, que quedó completamente destruido. El techo de hierro se desplomó y la estructura del vagón se partió. Según relataron algunos sobrevivientes, el zar Alejandro III logró sostener el pesado techo con sus propias fuerzas para que todos pudieran salir. Sin embargo, con el paso del tiempo, este episodio fue considerado poco creíble. El accidente dejó 21 muertos, mientras que la emperatriz María atendió personalmente a los heridos, utilizando incluso partes de su propia ropa para improvisar vendajes. Aunque la investigación oficial concluyó que se trató de un accidente, durante años persistió la creencia de que el descarrilamiento había sido provocado por explosivos colocados en las vías. Olga recibió su educación, junto a sus hermanos, a través de tutores privados que le impartían materias como historia, geografía, inglés, francés, dibujo y danza, además de formación en equitación, una de sus actividades favoritas al aire libre. La familia imperial mantenía una vida profundamente religiosa. Aunque celebraban con gran solemnidad fechas como la Navidad y la Pascua, durante la Cuaresma seguían una disciplina estricta. Se abstenían de consumir carne y productos lácteos y evitaban cualquier forma de entretenimiento. La relación entre Olga y su madre, la emperatriz María, fue distante desde su infancia. El trato que recibía era reservado y marcadamente formal, muy alejado de la cercanía que Olga buscaba. En contraste, mantenía un vínculo mucho más estrecho con su padre y con su hermano menor Miguel. Los tres solían pasear con frecuencia por los bosques de Gatchina, donde el zar les enseñaba habilidades propias de la vida al aire libre. Durante su infancia, Olga pasaba los veranos en el Palacio de Peterhof y también viajaba a Dinamarca para reunirse con sus abuelos maternos, los reyes daneses. Sin embargo, en 1894, la enfermedad de su padre, una nefritis que fue agravándose, obligó a la familia imperial a cancelar esos viajes. Ese mismo año, el 13 de noviembre, el zar Alejandro III falleció. Olga tenía apenas 12 años y la pérdida la marcó profundamente. Tras su muerte, su hermano mayor ascendió al trono como Nicolás II. Con el tiempo, Olga llegaría a reconocer que no se encontraba preparado para asumir el peso del imperio. Tras la muerte de su padre, la vida de Olga comenzó a cambiar de forma inevitable. Como miembro de la familia imperial,
debía asumir su papel dentro de la corte. Su presentación oficial en sociedad estaba prevista para el verano de 1899, cuando cumpliera 18 años. Sin embargo, la muerte de su hermano Jorge, heredero al trono en ausencia de un hijo varón del zar, alteró los planes. El debut de Olga se retrasó hasta el año siguiente, en 1900. La experiencia le resultó profundamente desagradable. Años más tarde recordaría: me sentí como si fuera un animal en una jaula, que era expuesta al público por primera vez. En 1900, ya integrada en la vida social de la corte, Olga comenzó a asistir a actos públicos como el teatro y la ópera. Acompañada por un pariente lejano, el duque Pedro de Oldenburgo, perteneciente a la rama rusa de esa casa aristocrática. Pedro era 14 años mayor que ella y tenía fama de ser un hombre reservado, aficionado a la literatura y a los juegos de azar. Al año siguiente pidió su mano en matrimonio, una propuesta que tomó a Olga completamente por sorpresa. Años más tarde, recordaría su reacción con sencillez. Estaba tan sorprendida que todo lo que podía decir era gracias. El compromiso, anunciado en mayo de 1901, tomó por sorpresa tanto a la familia como al círculo cercano de la corte. Pedro no había mostrado anteriormente interés por las mujeres, y en los ambientes aristocráticos se comentaba abiertamente sobre su posible homosexualidad. A los 19 años, el 9 de agosto de 1901, Olga contrajo matrimonio con Pedro, quien tenía 33. Aquella misma noche marcó el tono de lo que sería su vida conyugal. Olga pasó su noche de bodas llorando, completamente sola, mientras su esposo acudía a un club de juegos de azar, regresando la mañana siguiente. El matrimonio nunca llegó a consumarse, y Olga llegó a sospechar que Pedro había sido presionado a casarse por la ambición de su madre. También es posible que ella misma aceptara la propuesta como una forma de independizarse de su propia familia o de evitar un matrimonio con algún príncipe extranjero. Tras la boda, la pareja se instaló inicialmente con los padres de Pedro, los duques Alejandro y Eugenia de Oldenburgo. La convivencia resultó tensa desde el principio. Ambos, conocidos por su labor filantrópica, reprendían con frecuencia a su hijo por su falta de disciplina. Olga, por su parte, no simpatizaba con su suegra, a pesar de que Eugenia, amiga cercana de la emperatriz María, la colmó de regalos, entre ellos una tiara que Napoleón había obsequiado a la emperatriz Josefina. Pocas semanas después, viajaron a Biarritz y desde allí continuaron hacia Sorrento a bordo de un yate prestado por el rey Eduardo VII del Reino Unido. A su regreso a Rusia, se establecieron en San Petersburgo, en un palacio de 200 habitaciones conocido como la antigua mansión Bariatinsky. Desde el inicio, la distancia entre ambos fue evidente. Dormían en habitaciones separadas, situadas en extremos opuestos del edificio, y Olga contaba con su propio estudio de arte. Infeliz en su matrimonio, cayó en una profunda depresión y comenzó a perder el cabello, lo que la obligó a usar peluca durante un tiempo. Cerca del palacio de Ramón, la finca de los Oldenburgo, en la provincia de Vorónezh, Olga disponía de una villa propia llamada Olgino, en honor al pueblo local. Allí volcó gran parte de su energía en labores sociales, financió una escuela con sus propios recursos y fundó un hospital para la comunidad. Quienes la conocieron destacaron su constante disposición para ayudar a los más necesitados, siempre dentro de sus posibilidades. En Ramón, la pareja compartía algunas actividades al aire libre, como paseos por el bosque e incluso la caza de lobos. Pedro se mostraba amable y considerado en el trato cotidiano, pero para Olga aquello no era suficiente. Anhelaba afecto, un matrimonio verdadero y la posibilidad de formar una familia. En abril de 1903, su hermano, el gran duque Miguel, le presentó a Nikolai Kulikovsky, un oficial de la Guardia de Coraceros Azules, durante una revisión militar celebrada en el Palacio de Pavlovsk. A partir de entonces, Olga y Kulikovsky comenzaron a frecuentarse y a intercambiar correspondencia de manera constante. Ese mismo año, con apenas 22 años, Olga enfrentó a su esposo y le pidió el divorcio. Pedro se negó,
aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo después de 7 años. Pese a ello, la situación tomó un giro inesperado. Pedro nombró a Kulikovski su ayudante de campo y le permitió residir junto a ellos. Aunque la relación entre Olga y el oficial no era pública, los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular con rapidez en los círculos de la alta sociedad. Entre 1904 y 1906, Pedro fue destinado a un puesto militar en Tsarskoye Selo, un complejo de palacios situado al sur de San Petersburgo. Allí, Olga pasó a vivir cerca de su hermano, el zar Nicolás II, y de su familia, instalados en el Palacio de Alejandro, a poca distancia de su propia residencia. Durante ese periodo, desarrolló una relación muy cercana con sus 4 sobrinas y, entre 1906 y 1914, solía llevarlas los fines de semana de invierno a distintos eventos y compromisos en la ciudad sin la presencia de sus padres. Sentía un afecto especial por la menor, la gran duquesa Anastasia. A través de su hermano y su cuñada, conoció a Rasputín, un hombre profundamente religioso que afirmaba poseer dones curativos. Aunque Olga nunca expresó críticas en público sobre su influencia en la familia imperial, en privado desconfiaba de él y le desagradaba. A medida que estrechaba su vínculo con la familia de Nicolás, su relación con su hermano menor, el gran duque Miguel, comenzó a deteriorarse. Miguel, con quien Olga había estado muy unida desde la infancia, provocó un escándalo al huir con su amante, una plebeya 2 veces divorciada. Este hecho causó la ruptura con la familia imperial, y toda comunicación con él fue interrumpida. En los primeros años del siglo XX, el Imperio ruso atravesaba un periodo de creciente inestabilidad. La guerra contra Japón y las constantes demandas de reformas políticas provocaron un clima de tensión social cada vez más evidente. En la Epifanía de 1905, un grupo de revolucionarios abrió fuego contra las ventanas del Palacio de Invierno. Olga y su madre se encontraban en el interior y resultaron cubiertas por fragmentos de vidrio al romperse los cristales, aunque ninguna sufrió heridas. Apenas 3 semanas después, durante el Domingo Sangriento, una manifestación en San Petersburgo fue reprimida por cosacos, dejando al menos 90 personas sin vida. Un mes más tarde, su tío, el gran duque Sergio, murió en un atentado. El caos se extendió por todo el país y sectores de la Marina llegaron incluso a rebelarse. En medio de esta crisis, Olga apoyó el nombramiento de Piotr Stolypin como primer ministro, quien impulsó un programa de reformas agrarias. Sin embargo, fue asesinado en 1911. La acumulación de tensiones, la situación política, la ruptura con su hermano Miguel y su controvertido matrimonio terminó afectando profundamente a Olga. En 1912, durante un viaje a Inglaterra junto a su madre, sufrió un ataque de ansiedad. Por esos mismos años, su cuñada, la emperatriz Alejandra, se encontraba debilitada tanto física como emocionalmente, especialmente por la enfermedad de su hijo, el zarevich Alexei. Ante esta situación, Olga asumió un papel más activo dentro de la familia imperial. Comenzó a sustituirla en actos oficiales y acompañó a su hermano en diversos viajes por el interior del imperio. El 1 de agosto de 1914, en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial, el regimiento de húsares de Ashtirsky, al que pertenecía Kulikovski, se presentó en formación ante Olga y el zar en Krasnoye Selo. Poco después, fue enviado al frente en el suroeste de Rusia. Con la formación médica que había adquirido, Olga se incorporó como enfermera de la Cruz Roja en Rovno, cerca de la zona de combate. Desde allí, atendía a heridos mientras los bombardeos resonaban a poca distancia. Su labor, inusual por realizarse tan cerca del frente, le valió la concesión de la Orden de San Jorge. Sin embargo, el avance enemigo obligó a trasladar el hospital en el que trabajaba a Kiev, en medio de un conflicto que no dejaba de intensificarse. En 1916, el zar Nicolás II autorizó oficialmente la anulación del matrimonio entre Olga y Pedro, lo que permitió a su hermana contraer matrimonio con el coronel Nikolai Kulikovski. La ceremonia se celebró el 16 de noviembre de ese mismo año, en la Iglesia de los Tres Santos, en Kiev.
Fue un acto sencillo y discreto, al que solo asistieron personas cercanas. Durante la guerra, las tensiones continuaron en aumento. Finalmente, a principios de 1917, el zar Nicolás II abdicó y la familia imperial fue puesta bajo arresto domiciliario. Olga logró trasladarse junto a su madre a Crimea, donde se reunió con su hermana Xenia. Sin embargo, al llegar también fueron detenidas y quedaron igualmente bajo vigilancia en arresto domiciliario por las autoridades locales. En medio de ese encierro, el 12 de agosto de 1917, Olga dio a luz a su primer hijo, Tihon Nikolayevich. Aislados en Crimea, Olga apenas tenía información sobre el destino del zar y de su familia. En un primer momento, Nicolás II y los suyos permanecieron bajo arresto en el palacio de Alejandro, pero más tarde fueron trasladados a Tobolsk, en Siberia. Mientras tanto, en Crimea la situación también era inestable. La familia imperial que se encontraba allí llegó a ser condenada a muerte, aunque las ejecuciones se retrasaron debido a disputas internas entre los soviets locales. Posteriormente, el avance de las fuerzas alemanas hacia la península provocó la retirada de los guardias revolucionarios, que fueron reemplazados por tropas alemanas. Sin embargo, cuando en 1918 Alemania reconoció su derrota en la guerra, sus fuerzas abandonaron la región. Tras su retirada, Crimea pasó a manos de fuerzas aliadas con el Ejército Blanco. Fue entonces cuando los miembros de la familia Romanov, que permanecían allí, pudieron ser evacuados al extranjero a bordo del HMS Marlborough, enviado por el rey Jorge V del Reino Unido. Para ese momento, Nicolás II ya había sido ejecutado y la familia asumió que su esposa y sus hijos habían corrido la misma suerte. Olga y su esposo decidieron permanecer en Rusia y se dirigieron hacia el Cáucaso, una región que había quedado fuera del control bolchevique. Al llegar, fueron asistidos por un antiguo guardia imperial, quien los condujo hasta Novominskaya, donde alquilaron una modesta casa de 5 habitaciones. Allí, el 23 de abril de 1919, Olga dio a luz a su segundo hijo, Guri. Meses después, en noviembre, la familia emprendió lo que sería su último desplazamiento dentro de Rusia. Ocultándose de las tropas revolucionarias, lograron refugiarse en la residencia del cónsul de Dinamarca, Thomas Schitt, quien les informó que María Fyodorovna había llegado a ese país sana y salva. Tras permanecer un tiempo en la residencia del cónsul, fueron trasladados a un campo de refugiados en la isla de Buyukada, cerca de Estambul. Allí vivieron en condiciones modestas, compartiendo espacios con otros desplazados. 2 semanas más tarde, fueron evacuados a Belgrado, donde recibieron la visita del regente Alejandro, futuro rey de Yugoslavia, quien les ofreció establecerse de manera permanente. Sin embargo, María Fyodorovna solicitó que su hija se reuniera con ella en Copenhague en 1920. Olga y su familia se trasladaron entonces a la capital danesa, donde se alojaron en el palacio de Amalienborg junto a María Fyodorovna. En ese entorno, Olga asumió el papel de secretaria y principal compañera de su madre. No obstante, la convivencia resultó difícil. María Fyodorovna exigía una dedicación absoluta por parte de su hija, y consideraba a sus nietos demasiado inquietos. Tampoco aceptaba el matrimonio de Olga por considerarlo morganático. Mantenía una actitud distante hacia su yerno y rara vez permitía su presencia. En los actos oficiales se esperaba que Olga acompañara a su madre sola. En 1925, Olga viajó a Berlín junto a su esposo para conocer a Anna Anderson, una mujer que afirmaba ser su sobrina, la gran duquesa Anastasia. Anderson había intentado quitarse la vida en esa ciudad en 1920 y sostenía que había logrado escapar de Rusia con ayuda de un hombre, asegurando además que posteriormente había dado a luz a un hijo. Desde el inicio, Olga mostró escepticismo. Consideraba poco creíble que Anderson no hubiera intentado acercarse a la reina María de Rumania durante su supuesta estancia en ese país. Anderson también declaró que se encontraba en Berlín para dar aviso de su supervivencia a la princesa Irene de Prusia, hermana de la emperatriz Alejandra y prima del emperador Nicolás II. Olga la visitó en un asilo donde estaba siendo tratada por tuberculosis. Tras aquel encuentro, recordaría,
Mi amada Anastasia tenía 15 años cuando la vi por última vez en el verano de 1916. Tendría 24 en 1925. Pensé que la señora Anderson parecía mucho mayor que eso. Tan pronto como me senté junto a esa cama en el asilo de ancianos, supe que estaba mirando a una extraña. Me fui de Dinamarca con algo de esperanza en mi corazón. Salí de Berlín con toda la esperanza extinguida. Olga también se mostró sorprendida de que Anderson solo hablara alemán y no demostrara conocer ni inglés ni ruso, idiomas que Anastasia dominaba con fluidez. A pesar de sus dudas, no la consideró una impostora en el sentido estricto, sino más bien una persona enferma o influenciada por otros. En un primer momento, Olga no descartó por completo la posibilidad de que Anna Anderson pudiera ser Anastasia. Según algunos testimonios, llegó a expresar dudas, señalando que no creía en su identidad, aunque tampoco podía afirmarlo con total certeza. Sin embargo, en el transcurso de pocas semanas, su postura se volvió firme. En una carta dirigida a un amigo cercano, dejó clara su conclusión: no hay semejanza y sin duda ella no es A. En ese mismo periodo, envió a Anderson una bufanda y varias cartas. Años más tarde, estos gestos serían utilizados por los partidarios de la supuesta gran duquesa para sostener que Olga la había reconocido. No obstante, ella misma desmintió esa interpretación, explicando que actuó únicamente por compasión y calificando tales afirmaciones como una absoluta invención. Cuando se negó a reconocerla públicamente y declaró en la prensa danesa que no existía ningún parecido entre ambas, los defensores de Anderson aseguraron que Olga actuaba bajo presión familiar. Más adelante, Olga reafirmaría su postura de manera categórica, negando haber recibido instrucciones externas o haber dudado de su conclusión. Con el paso de los años, la controversia en torno a Anna Anderson continuó durante décadas. Sin embargo, tiempo después, estudios genéticos demostrarían que no tenía ningún vínculo con la familia Romanov. Mientras esa polémica seguía su curso, la vida de Olga avanzaba hacia una nueva etapa. El 13 de octubre de 1928, su madre falleció en Wieder. Tras su muerte, la propiedad fue vendida y Olga adquirió una granja en Ballerup, con la parte que le correspondía de la herencia. En esta nueva etapa, llevó una vida sencilla. Administraba el hogar con la ayuda de su fiel criada Emilia Tenso, que la había acompañado desde Rusia. Se dedicaba al trabajo en el campo, realizaba tareas domésticas y retomó la pintura como una actividad constante. Durante la década de 1930, pasó temporadas con su familia en el Palacio de Sofiero, en Suecia, como invitada del príncipe heredero Gustavo y de su esposa Luisa. El 9 de abril de 1940, Dinamarca fue invadida por Alemania y permaneció bajo ocupación durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. La vida cotidiana se volvió cada vez más difícil. Escaseaban los alimentos, se restringieron las comunicaciones y se impusieron controles en los desplazamientos. Sus dos hijos sirvieron como oficiales en el ejército danés y llegaron a ser detenidos como prisioneros de guerra durante un breve periodo. Mientras tanto, algunos emigrados rusos, movidos por su oposición al régimen soviético, se unieron a las fuerzas alemanas. Tras la rendición alemana el 4 de mayo de 1945, la situación de los exiliados rusos en Dinamarca siguió siendo precaria. Diversas peticiones de ayuda no obtuvieron respuesta, lo que agravó aún más sus condiciones de vida. Poco después, tropas soviéticas ocuparon la isla danesa de Bornholm, y el gobierno de la Unión Soviética acusó a Olga de conspirar contra el Kremlin. Ante el temor de represalias, secuestro o incluso un atentado, ella y su familia decidieron abandonar Dinamarca y trasladarse a Canadá. La familia se estableció primero en Toronto y poco después adquirió una granja en el condado de Halton, cerca de Campbellville. Sin embargo, con el paso de los años, la vida en el campo se volvió insostenible. La edad, la enfermedad de Nikolai y la independencia de sus hijos complicaron la situación. Finalmente, vendieron la propiedad y se trasladaron a una casa más pequeña. Durante ese tiempo, Emilia sufrió un derrame cerebral que la dejó incapacitada
y Olga se encargó de cuidarla hasta su muerte en 1954. A pesar de su vida modesta, su hogar siguió recibiendo visitas de vecinos, emigrados rusos y también figuras destacadas, como la princesa Marina de Kent o Louis Mountbatten y su esposa Edwina. En 1959, durante una visita oficial a Canadá, la reina Isabel II la invitó a almorzar a bordo del yate Real Britannia. Para entonces, la salud de Nikolai se había deteriorado gravemente. Falleció en 1958, el mismo año en que Olga, cada vez más debilitada, se vio obligada a vender algunas de sus joyas para sostenerse. Su estado continuó empeorando hasta que, en abril de 1960, fue hospitalizada en Toronto. Poco después, incapaz de valerse por sí misma, se trasladó a vivir con amigos cercanos. El 21 de noviembre cayó en coma y falleció el 24 de noviembre de 1960, a los 78 años. Fue enterrada junto a su esposo en el cementerio de York, tras un funeral celebrado en la Catedral de Cristo Salvador de Toronto. Había nacido en la grandeza de un imperio y murió en el exilio, como una de las últimas grandes duquesas de la Rusia imperial. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperemos que lo hayas disfrutado. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Regálanos un me gusta y comparte este enlace con todos tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia. Gracias por seguirnos. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido histórico que te interesará. Nos vemos en el próximo video.